Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este Por Israel en Voz con Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Muy bien, una semana más en este espacio en el que tienes unos minutos para hablar con los oyentes de Radio Sefarad y contarles temas de actualidad, temas relacionados también con la historia de Israel. Hoy son varios los que vas a acercar a este Por Israel en Voz, comenzando por la actual situación en Irán. Sí, es interesante, pero ya los iraníes se han visto obligados a admitir que ha habido daños muy grandes, en especial en la planta nuclear de Natanz. O sea, hubo incendios, explosiones, que el origen está en la nebulosa. Nadie sabe exacto de cuál es el origen de esos hechos, pero se sospecha que puede haber ciberataques, puede haber bombardeos con drones, o sea, todas suposiciones. Lo que sí se sabe es que esas explosiones, esos sucesos, están retrasando el programa nuclear iraní. Como diría un viejo conocido mío, yo les doy tres opciones. O es un ataque marciano, o es la hinchada del Barcelona que ha ido a protestar a Teherán, o Israel está implicado en esto. Piénsanlo. Bueno, así comenzamos este Por Israel en Voz aquí con Israel Winnicki en los micrófonos de Radio Sefarad. Continuamos con el programa hablándoles de un aniversario, el de un pianista que se hizo especialmente famoso por una película que muchos recordarán. Háblanos de este aniversario del fallecimiento de Branislav, de este pianista de la película de Roman Polanski. Sí, hoy es el 6 de julio, es el aniversario de la muerte de Vladislav Spilman. ¿Quién fue esta persona? Se hizo célebre, por supuesto, por la película de Roman Polanski como el pianista de Varsovia. Spilman era uno de los mejores pianistas de la Polonia de preguerra. Inclusive estudió en Alemania, en la Academia de Artes de Berlín. Inclusive fue alumno de Kreutzer. Estudió con algunos ex alumnos de Franz Liszt, de primera y segunda generación después de Franz Liszt. Fue pianista en la orquesta polaca, en la radio polaca, perdón, pero cuando los alemanes invaden Polonia, es llevado junto con toda su familia al gueto de Varsovia. Ahí Spilman tiene que sobrevivir. Toda la familia de él fue asesinada en Treblinka. Él sobrevivió haciendo trabajos forzados hasta que logró escapar del gueto. Fue hospedado, escondido por amigos. Y en 1944 se ocultó en un edificio. Cuento esto así, a grosso modo, y después voy a hacer una semblanza del personal. Uh-huh. Ese edificio lo encontró un oficial alemán, el capitán Hosenfeld, que lo protegió, lo ayudó. Este alemán ayudó a muchos judíos y polacos. No era nazi, sino que era una persona de fuertes convicciones religiosas y estaba en contra del nazismo, pero era un militar alemán, tenía que cumplir su deber como oficial. Pudo protegerlo hasta
que terminó la guerra. Lamentablemente lo capturaron, a este alemán lo capturaron los soviéticos y murió en un campo de prisioneros de guerra en 1952. Fue un prolífico compositor, fue el creador del concurso internacional de música en Sopot, Polonia, que se produce todos los veranos durante más de 50 años. Fundó el Quinteto para Piano de Varsovia. Se calcula que más de 100 composiciones son conocidas como éxitos, alrededor de 500 canciones, música clásica, también jazz. También escribió un libro, La muerte de una ciudad, donde plasmó todas sus experiencias durante la guerra y durante la ocupación. El libro fue censurado, por supuesto, por las autoridades de la época stalinista por motivos políticos. Finalmente, en el 6 de julio del año 2000, falleció a la edad de 88 años y fue enterrado en el cementerio militar de Powązki. El 25 de septiembre de 2011 se cambió el nombre del Estudio 1 de la radio polaca por el nombre de Władysław Szpilman y se puso una placa conmemorativa grabada en polaco e inglés, descubierta en la casa donde él se refugió cuando escapaba de los nazis. Estuvieron presentes su viuda, su hijo Andrei y la hija del capitán Hosenfeld. Esta figura, este pianista, se hizo famoso a través de la película de Roman Polanski, El pianista. Nunca, si bien nunca renunció a su identidad polaca, tampoco nunca renunció a su identidad judía. Por eso, por ejemplo, en épocas del stalinismo estaba bajo vigilancia. Vaya, un pequeño homenaje para esta figura que hasta hace muy poco era desconocida en Occidente. Se necesitó una película para darlo a conocer. Que en paz descanse. Con este homenaje llegamos a la última parte del Por Israel en Voz de esta semana. Una última parte en la que nos hablas, Israel Winicky, de un día marcado en el calendario, el 17 del mes de Tammuz, un día especial en el judaísmo. Cuéntanos, explícanos por qué. Según el relato de la Torá, Moisés subió al monte Sinaí a recibir la Torá. Estuvo 40 días en la cima del monte. Cuando ya se aproximaba había un cálculo. Los 40 días que el pueblo sabía que Moisés iba a estar en el monte Sinaí, iban a comenzar desde la noche, o sea, tenían que ser días completos. Pero el pueblo hizo un cálculo equivocado. Calcularon desde el momento en que Moisés subió al monte, que todavía era de día. Entonces, cuando llegó el día 16, ellos pensaron que era el día 17. ¿Qué hicieron? Fueron hasta Aarón y le dijeron, hacenos un ídolo, porque Moisés no vuelve más, no está, no vino. Dijo 40 días, todavía no volvió. Aarón quiso dar largas al asunto, pidió que le trajeran los aros de oro de las mujeres y los brazaletes de las mujeres y de los niños, pensando, ellos no van a entregarlos, no van a entregar estas joyas, pero se las arrancaron. Y entonces Aarón empezó a fundir el oro, y ellos hicieron, ellos no Aarón, una figura de un becerro. Y comenzaron a adorarlo diciendo, estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Muy bien, al día siguiente, el 17,
Moisés baja del monte, ve el ídolo y ¿qué hace? Rompe las tablas de la ley que llevaba en la mano. Ahora bien, ¿por qué rompió las tablas de la ley? Muy simple, fue un truco de Moisés. Porque si Dios iba a decir, los voy a destruir, ¿por qué los vas a destruir? Porque violaron los 10 mandamientos. ¿Qué 10 mandamientos? Los que yo te di en las tablas. Pero yo rompí esas tablas. Se me cayeron de las manos, se rompieron, no llegaron a verlas. Entonces no podés acusarlos de haber violado algo que nunca conocieron. Pero ¿qué pasa? Ese día en que Moisés destruyó las tablas y aparte dijo, quien esté con Dios que venga conmigo, y se le unió toda la tribu de Leví y mataron a los que adoraron el becerro, ese día quedó establecido como día de ayuno para todas las generaciones hasta la llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque ese día no solo fueron rotas las tablas de la ley, no solo el pueblo de Israel cayó en la idolatría, sino que el sacerdocio que hasta ese momento lo ejercían los primogénitos de Israel pasó a la tribu de Leví y hubo 3.000 muertos. Por ese motivo, ese día es el primero de los motivos por los cuales ese día, por ahora y hasta la llegada del Mesías, es considerado día de ayuno. Pues muchas gracias, Israel Winicky, por compartir con nosotros la historia, la actualidad y estos temas que interesan a los oyentes del Por Israel en Voz, que llega a Radio Sefarad gracias a ti cada semana. No hay por qué y será hasta la próxima semana, si Dios quiere. Hasta la próxima semana. Mientras tanto, y antes de despedirnos, recomendarles visitar la página web porisrael.org.